Nosotros vamos a hablar de la flor más emblemática de la Navidad que se cultiva en Xochimilco, donde además se pueden encontrar hasta más de 20 variedades de la planta. Veamos. Así se preparan los productores de Nochebuenas en los invernaderos de Xochimilco. Este año, a diferencia del pasado, las expectativas son buenas y por ello se dicen motivados. Pues siempre tenemos la expectativa de que mejore, porque bueno, con esa intención se hace esta inversión. Don Héctor tiene 20 años cultivando Nochebuenas y a pocos días de que comience la temporada decembrina, asegura que pese a las desventajas que le da la llegada de plantas procedentes de Morelos y Michoacán, aún hay quienes prefieren las producidas en Xochimilco. La gente sigue prefiriendo la planta de Xochimilco por ser más durable, por estar muy bien aclimatada a la Ciudad de México y no tener ninguna baja. En estos invernaderos, los capitalinos pueden encontrar entre 15 y 20 variedades de plantas típicas de la temporada que se avecina, incluso aquellas que resultan sorprendentes, porque aunque usted no lo crea, algunas nochebuenas pueden alcanzar hasta el 1,5 metros de altura. Tiende a crecer mucho y a expandirse. En esta variedad se hacen esto que nosotros le llamamos árbol, que es una nochebuena de interior, hecha en forma de árbol. Esta variedad solamente se hace en este invernadero y en esta zona. Lo mejor de todo es el precio, pues las encontrará desde los 18 pesos, la más económica, hasta los 400 pesos. Por ejemplo, estos árboles de Nochebuena, que son una auténtica belleza con la que llenará de color su hogar o cualquier otro espacio. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.